Tengo ya próximo invitado al responsable de que todo suceda como nos han venido contando. Él es el consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Hacha. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentra usted? Bien, siento un retrasillo que he tenido. Que no se notó, que no se notó, no tenía que haber dicho nada. Pues genial, así es más evidente. Bueno, Bueno. La primera pregunta es evidente, José Carlos. Hemos hecho el repaso museo de las ciencias naturales, museo de arqueología, museo de historia de la laguna, museo de carta, alguno más se me queda, bioantropología, museo de la ciencia y el cosmos, el CEDOCAN. Se tiene que sentir orgullosísimo de esta red de conocimiento. Mucho. Y podrías estar hablando con los directores de los museos. Claro que quedan muchísimos más, pero... Porque es un mundo apasionante y ellos son unas personas maravillosas que dirigen los museos con mucha pasión y con muchas ganas de enseñar, de mostrar qué es lo que hay, qué es nuestro acervo cultural, porque al final los museos son cultura que nos pertenece a todos, ¿no? ¿Cómo ha pasado este templo del conocimiento donde nos encontramos, este templo de mirar atrás? ¿Cómo ha pasado de ser un hospital civil al centro neurálgico de la naturaleza, la antropología, la ciencia? Bueno, un proyecto enorme, larguísimo. Los museos llevan casi 20 años funcionando y el hospital civil, el antiguo hospital civil, fue adaptándose progresivamente sus diferentes patios y alas para que pudieran albergar el museo. Eso dio cosas tan maravillosas como las exposiciones que tenemos en estos momentos, ¿no? Sabes que en este museo, en este edificio, en el Hospital Civil, tenemos no solamente lo que es la administración del Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo, sino tenemos también el Museo de la Naturaleza y el Museo de la Arqueología, con la parte de bioantropología que es potentísima, con todo el tema de los aborígenes guanches, las momias, etcétera, ¿no? Pero aparte de eso, el museo es mucho más amplio. Y como fue ubicándose poco a poco en el museo, mientras se hacían obras en un lado, se ubicaban en otro, al final tenemos algunas cuestiones divertidas, como que los museos tienen una escalera al medio. Entonces tienes un museo del lado derecho de la escalera, planta 1, planta 2, y en la misma planta, del lado izquierdo de la escalera, tienes otro museo, planta 1, planta 2 y planta 3. Pares y pares. Entonces, a veces uno se pierde. Uno de los proyectos que tenemos es precisamente colocar un museo por planta, de manera que unificar por planta cada museo, ¿no? De hecho, el Museo de la Naturaleza y el Museo de la Arqueología están preparando un proyecto para iniciar todo este movimiento con un ámbito cero, en el que se mezclan los dos, y luego pasamos a planta por planta, ¿no? También el Museo de la Historia vamos a iniciar un trabajo para el primer ámbito, para darle una correlación diferente y un lenguaje más acorde con los tiempos, porque cuando uno ve los museos son hijos de la tecnología y la forma de ver los museos y la historia en esa época en la que se construyen, ¿no? Y ya empiezan a tener sus años y los mensajes son diferentes. Tenemos que tener mayor cabida para cuestiones sociales, la mujer, los niños, otros elementos que muchas veces no quedan del todo reflejados o no quedan bien reflejados, por no hablar de las nuevas tecnologías, porque hace 20 años, 30 años nadie tenía un móvil en la mano. Pero eso ahora acerca también. Claro. Porque tenemos, por ejemplo, el CEDOCAN, lo importante que es la tecnología para la divulgación de toda esa documentación maravillosa, interesantísima, con la que cuentan ese fondo de documentos. Y además que es un lugar un poco conocido con respecto al resto y alberga unas fuentes documentales, unas bibliografías, unos libros y unos documentos que son vitales para estudiar Canarias y estudiar precisamente las relaciones entre España, entre Canarias y América. José Carlos, esta red de museos del Organismo Autónomo de Museos del Cabildo de Tenerife no se mantiene sola. Hablamos claro, necesita un importante esfuerzo, no solamente de personal, sino también económico. Son muchos los retos que tienen por delante. ¿Se corresponde con la realidad o hay mucho que rascar? No. Estamos hablando de presupuestos importantes. Mantenimiento
más el personal, el capítulo personal, más las actividades que se hacen dentro. Ninguna actividad es gratis. Si tú montas una exposición, estás pagando todo el material que tienes que elaborar para esa exposición, no las colecciones que las puedes tener. Y si tienes que pedir algún evento o alguna pieza externa, pues tienes que pagar evidentemente seguros, transporte, etcétera, ¿no? Pero todo eso supone un gasto importante de dinero. Ahora mismo estamos también embarcados en hacer un proyecto de mantenimiento exterior de los museos, porque los museos, nuestros museos, muchos están albergados en lugares BIC, en inmuebles que son BIC, bienes de interés cultural, y no se puede hacer lo que te dé la gana en un bien de interés cultural, y para mantenerlo tienes que mantenerlo de una forma determinada, no es como un edificio normal y corriente que llegas y pintas y se acabó. En algunos lugares puedes pintar, en otros no puedes pintar, tienes que usar otros sistemas. Entonces es más complejo, ¿no? Y eso es otra partida económica que se ha negociado este año y que hemos conseguido. Al final vamos creciendo económicamente los presupuestos y siempre hay que tener en cuenta el presupuesto inicial y luego lo que te pueden ir recabando del propio cabildo por otros ingresos que tiene y que te pueden ir enviando, y entonces incrementas, ¿no? Los museos cumplen en este momento una función fundamental, ¿no? De no solamente de conocimiento, sino también de participación en la cultura. Por eso tenemos tantas actividades, y también de difusión. Y sobre todo de cohesión, porque alguien viene a un museo y al final te das cuenta que eres parte de una comunidad que viene de mucho antes y va mucho más allá en el tiempo. Incluso como ser humano eres parte de un entorno, de un ecosistema en el que estás jugando o estás interrelacionándose con especies vegetales, con la geomorfología de los suelos, del paisaje, con especies animales, y ves cómo eso todo queda reflejado en los museos. Salvando la comparación, el que se quiera encontrar consigo mismo no necesariamente tiene que ir a la cima de una montaña, puede visitar diferentes museos y encuentra todas esas partes. Pues efectivamente, incluso si quieres un rato de tranquilidad y de sosiego, tienes en este museo tienes unos espacios espectaculares donde puedes sentar, con unos patios increíbles, te puedes sentar, puedes disfrutar. Hay un patio que es casi una selva, donde puedes admirar toda esa cantidad enorme de plantas y árboles que hay en el centro. Otro patio es como, no sé, como un jardín dentro de una casa en el desierto, con unas palmeras y un césped y se puede tranquilamente sentarte y esperar. Efectivamente, encontrarse consigo mismo en manera física, pero también por otro lado tienen la arqueología, tienen las ciencias naturales, tiene la casa de carta que nos acaban de hablar ahora, que mucha gente tiene una visión de ese museo como algo ajeno y sin embargo es muy, muy nuestro. La casa de carta era el museo de etnografía de Tenerife, ubicado en Vallegarra, en la laguna. Y sigue allí. Es verdad que va a medio gas porque ha habido una obra enorme en los jardines y además de vallado de toda la zona, para permitir que dar más seguridad, pero también permitir que puedan llegar mejor las zonas de aparcamiento, ¿no?, que tiene por delante y por detrás. Y estamos a punto de terminarla. Es una obra que lleva ya mucho tiempo, por lo menos 3 años trabajándose, y está a punto de terminarse. Y en el momento que se termine vamos a insuflar de nuevo un empuje a la Casa Carta. Yo recuerdo ir a la Casa Carta hace 20 años, 30 años, y salía uno maravillado, no solamente por las colecciones de vestimentas, sino porque veías cómo era el proceso de la seda en Canarias, artesanal, o veías cómo se recolectaba y que se hacía con la cochinilla. Todos los términos artesanales, tradicionales, se encontraban ahí de alguna forma reflejados. Y recuerdo incluso ver reproducciones en vivo, a escala 1:1, de láminas en las que se veía el interior de una vivienda de un campesino del siglo XVIII. Era una cosa maravillosa. Y si le digo la Casa Lercaro, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? El Museo de la Historia. El Museo de la Historia en la Laguna. ¿Pero qué se queda de la Casa Lercaro? Pues con todo. La Casa Lercaro es una maravilla. La Casa Lercaro es un bien de interés cultural, es el lugar donde se ubica el primer museo de la historia que hemos tenido, y ha ofrecido durante varias décadas una visión de la historia de Canarias muy interesante, y la historia de Tenerife muy interesante.
unas exposiciones magníficas que tenemos que actualizar, como te decía, desde el punto de vista son muchos retos, del lenguaje y también del concepto, del discurso un poco, pero sobre todo de la interacción, de la capacidad que tienes ahora de usar realidad aumentada, usar el móvil como elemento dentro de los propios museos, y en eso están. Uh-huh. José Carlos, visitar los museos es fundamental, pero muchas veces algunas personas dicen yo iría, pero o no puedo, o no oigo, o no veo. En el sentido de la accesibilidad y la discapacidad, ¿están al día? Están algunos más que otros. En algunos tenemos ascensores, en este tenemos ascensor, también lo tenemos en el Caro. Hay otros como la Casa Carta, que es más complicado. Pero están trabajando en ello. Pero se está trabajando. Es dentro de esta obra que estamos haciendo también. Y luego, con toda esta modernización que tenemos, pretendemos llegar a más colectivos de personas con discapacidades para hacerlos más accesibles, ¿no? Uh-huh. ¿Qué nivel de visitas tienen los museos de Tenerife? Altísimo. Ten en cuenta que tenemos exposiciones temporales y tenemos también la colección permanente. Que hay un departamento que se dedica a trabajar temas con los colegios, que los colegios suelen venir muchísimo. Vienen también visitas de centros de tercera edad o de asociaciones de la tercera edad, colectivos también que suelen venir a hacer visitas, muchísimos turistas. Y si te vienes por aquí un sábado, pues te puedes encontrar perfectamente padres con los hijos, o un domingo, padres con los hijos visitando el museo y enseñando las momias y cosas similares también, ¿no? Las momias. Tiene muchísimos visitantes, ¿eh? Al final traerán esa momia de Madrid, ¿o no? Antes nos decía Conrado que bueno, ahí está. Tenemos que luchando contra muchos peros. Sí, es verdad, llevamos 50 años pidiéndola. La última vez que se pidió desde el museo fue en marzo de este año. Y es verdad que siempre nos habían puesto las condiciones de conservación, pero las condiciones de conservación que estamos aquí son inmejorables, mejores incluso que las que tienen ellos, ¿no? Porque hemos especializado parte del museo en bioantropología forense y es la parte de las momias, precisamente, ¿no? O sea, es un trabajo excepcional que se ha hecho aquí. Entonces, todo eso, al final, lo que te hace es, tenemos las condiciones técnicas. Es cierto que la momia fue y está en Madrid, ahora en el arqueológico, pero antes estuvo en el forense y antes estuvo en las colecciones reales y lleva allí pues prácticamente 3 siglos, pero es una pieza fundamental de la arqueología y de los vestigios del mundo aborigen. Tendría que estar aquí. El ministro Tassum dice que él va a descolonizar los museos. Es una pieza que tiene que venir, eso es así. ¿Se ha dado el caso de alguna pieza que estuviese en este museo que fuese requerida por otro destino como suya y se la haya devuelto? No, nadie nos ha pedido. Y vamos, por supuesto, como estamos en esta época y con estas cuestiones, siempre se ve qué condiciones hay, cómo se pueden devolver. Pero se estudiaría, no sería el caso de las momias, ¿no? Que desde los tiempos ha estado... Sí. ¿Cómo ve la red de museos? Yo me imagino que usted querrá seguir en el cargo, porque la verdad que es triste, ¿no? Empezar a trabajar en un área y cuando ya más o menos se empieza a recoger frutos. Pero no es algo que tú puedas no se decidir. Puede, pero ¿cómo le gustaría ver a los museos? Ahora mismo necesitamos, con imperiosa necesidad, un museo marítimo y naval. Santa Cruz tiene una historia marítima y naval brutal. Por aquí pasó Alcano, por aquí pasaron todas las expediciones que iban a América, por aquí pasaron las expediciones que iban a Asia, cuando no existía el canal de Suez. El puerto tuvo una gran importancia y resulta que hemos tenido una vida muy relacionada con el mar, pero no tenemos ningún lugar donde eso se vea. No tenemos un lugar donde esté todo conjunto, donde podamos ver la importancia del ámbito pesquero, la importancia del ámbito comercial con las islas a través de los puertos, la importancia de como lugar estratégico, porque esto hay que recordar que fue
fuimos, bueno, las islas, pero específicamente Tenerife, víctimas de muchos ataques piráticos y corsarios. Santa Cruz específicamente 3, el de Jennings, el de Blake y el último, el de Nelson. Esa insistencia sobre el puerto es porque era un puerto importante, porque era un puerto vital desde el punto de vista estratégico en las relaciones entre América, Europa, África. Incluso, como te he dicho, antes de la asistencia Canal de Suez, para poder llegar hasta Asia. Los británicos tenían un imperio que estaban desarrollando en Asia, los franceses también, o sea, y en América también tenían sus colonias, o sea, era un puerto muy apetecido. O sea, toda esa historia, por no hablar de la inmigración, debe estar recogida en algún lugar. Y no lo tenemos. Eso es tanto con la autoridad portuaria como con el gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz. Estamos buscando la forma de poder iniciar y ubicar un puerto, un museo dedicado a esa historia marítima y naval, específicamente en gran medida de Santa Cruz, pero en algún lugar de la isla, en algún lugar del puerto de Santa Cruz, en algún lugar de la ciudad de Santa Cruz. Y luego hay otros museos que deberíamos de también intentar de alguna forma desarrollar. Un museo dedicado a la industria, a las industrias que había aquí. Eso sería fundamental. Ten en cuenta que también hay industrias vitales que fueron importantísimas para la isla y que cayeron en desuso y no se usan. Han dejado de tener esa importancia, como es el caso de la refinería, que desaparecerá algún día y tiene que haber algún vestigio que no sea solamente el tanque, sino qué significó, cómo significó para el desarrollo de las islas, qué significó para el desarrollo de Santa Cruz, qué significó para el desarrollo de Canarias en general y para España. Junto con esa industria había otras de fabricación de muebles, de gas, relacionadas con el automóvil, y todo eso empieza a ser ya elementos de arqueología industrial que debemos de preservar. Los primeros telégrafos llegaron hasta aquí, llegaron aquí y salían de aquí. Las primeras comunicaciones con América por telégrafo fueron desde aquí. Y son cuestiones que de arqueología industrial en las telecomunicaciones, que parece mentira, pero que estando el material aquí, en otras lo vamos a perder. Y es cuestión que se ve, es casi urgente, ¿no? Preservar todo eso. Por lo menos que tenga uno la visión de todo esto. Hay palabras íntimamente relacionadas con Tenerife que tienen un origen industrial. Fotingo, un coche, un fotingo está relacionado con los coches. Food in and go, que era la publicidad de los Fortes que se traían aquí. O el piche, que no se llama piche, el asfalto, era porque la primera calle que se asfaltó en Tenerife fue en la calle en la que vivía el señor Pitch, que era el cónsul de Estados Unidos, si no recuerdo mal, que es el primero que trae un coche. O sea, él asfalta su calle y de ahí viene el nombre. O sea, vas viendo que hay muchísimas cuestiones relacionadas incluso con palabras actuales que están relacionadas con la industria y que se han mantenido, ¿no? Y son industrias que van desapareciendo. Las grandes imprentas, las antiguas imprentas, hay un colectivo ahora mismo que se llama Imprentas en su tipo, que está recuperando imprentas que la gente tiraba, imprentas como las que ves en las películas del oeste, del Far West, de ese tipo o posteriores, y que son material industrial que al final se tira, o se desguasa, o se rompe, pero son parte de nuestra historia. Los periódicos salían de ahí. Como eso, 20.000 historias. Vamos. Para hacerte una idea, en un museo que es el TEA, la biblioteca del TEA, porque el TEA es un museo de arte contemporáneo, pero no está dentro del esquema de la red de museos. El TEA, cuando tú entras en la biblioteca del TEA, lo primero que ves es un panel, no, un showcase, pero eso es en inglés. Una estructura, una urna sobre un pie enorme, y dentro de la urna hay una cámara Polaroid de los años 60-70 con los paquetes. Es un objeto de colección. Sí, es un objeto de colección. Una cámara Polaroid de estas de sacar la foto y esperar unos minutos hasta que se revelara, perdón. Y pues está como objeto de colección, como objeto de arqueología fotográfica, porque ya no hay.
Eso empiezan a salir, pero algunas versiones nuevas. Sí, pero que parece mentira, que son cosas que están en casa y desaparecen. Hay muchísimas cosas por hacer, José Carlos. Vamos finalizando y ya como último, ¿con qué se queda usted? ¿Qué a nivel personal? Yo sé que usted es una persona con una vocación cultural increíble. Desde siempre ha estado ligado a la cultura, pero ¿qué le está ofreciendo esta oportunidad de responsable de museos a nivel personal? A nivel personal, disfrutar, un disfrute enorme. El tema de los museos, el poder modernizarlos, porque las estructuras de los museos, tal y como las vemos hoy, tienen 30 años ya. O sea, podemos modernizarlos, podemos llevarlos a algo mucho mejor. Desde el punto de vista de la cultura en general, pues poner en marcha muchas cuestiones que o bien se habían desaparecido o que no se habían llegado a este punto, ¿no? Hemos hecho la Bienal de Arte Contemporáneo, por ejemplo, en el TEA. Pues hay muchísimas cosas que hablar y seguiremos hablando. José Carlos Hacha, consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, mil gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Capitán Radio, y a ti por permitirme estar con ustedes. Bueno, así llegamos al final. Gracias a